Hola, los saludo a todos. Soy Kevin Daniel Rivera Ortiz y el día de hoy les hablaré acerca de los impuestos. Primeramente debemos saber el contexto histórico de los mismos. Desde el origen de la humanidad se han pagado tributos o impuestos. Desde el puro inicio los tributos se hacían a los dioses con el propósito netamente religiosos y esto a través de los sacrificios. Comenzaremos con la era paleolítica. Las primeras señales de impuestos previenen de los sacrificios como manera de saciar o tranquilizar a los dioses. A su vez, se le pagaba mediante esto para la prosperidad. Podemos decir que más que todo era un tema religioso en los inicios. Después seguimos en la antigüedad. En la antigüedad encontramos tres civilizaciones que fueron clave en los impuestos y como cada una de ellas manejó sus taxes de manera diferente. En los hebreos, el rey Salomón estableció para el comercio de caballos, carros y lino de pago de impuestos a los mismos, para desarrollar la mencionada actividad estableciendo el monopolio. Decidió que una forma de ser honrado era trabajar en carteras y bosques pagando un tributo. Después seguimos con los egipcios. En este caso, el faraón nombraba a los sirvientes reales para recaudar impuestos. Los sacerdotes, debido a su influencia, tenían sus propias instituciones financieras. Y finalizamos con los griegos, en la prosperidad de la ciudad de Estado, obligando a los ciudadanos a contribuir al erario público. Las funciones públicas estaban reguladas y se debía contribuir a que las guerras continuaran. En la Edad Media, el cristianismo era la religión que más prosperaba en la región. Se impone como única religión, crea sus propias instituciones y financia las cruzadas. Los señores feudales que están armados y son poderosos someten a los campesinos y los someten a cambio de tributos. Cobran impuestos de entrada y salida y almacenamiento de mercancías en cada una de las ciudades. Y seguimos con la Edad Moderna. En América las civilizaciones precolombinas también se comienzan con los impuestos. Conocemos tres grandes que predominaron en la región de América, los incas, aztecas y los chipchas. En los incas realizaban ofrendas en especie y trabajo para sostener a los sacerdotes y gobernantes. Significa que crean una conciencia para pagar impuestos. Aztecas, con una administración fiscal eficiente, las provincias, de acuerdo a sus recursos, aportaban armamento, oro, alimento, alfarería, ropa para los guerreros y sacerdotes. Se mantienen registros de los pagos de los contribuyentes y los chipchas, el tributo se basa en el oro, mantase y labores. Se establecen sanciones para los infractores y quienes evadían los impuestos. Esto vería radicado a la llegada de los españoles a América, se establece el sistema tributario de España y se crea la primera casa de contratación que se encarga del comercio de las Indias. Después continuamos con la Revolución Americana, se comienza a ver las primeras manifestaciones de independencia y rechazo a los atributos e impuestos que eran por parte de las coronas en los pueblos americanos y sus colonias. En la edad contemporánea nace el derecho al tributo, que expone los principios y normas relacionadas a la imposición, recaudación de impuestos entre los entes públicos y los ciudadanos. Se establecen a principios de la legalidad, igualdad, proporcionalidad y generalidad, neutralidad, eficiencia, progresividad, proactividad, entre otros. Continuamos con ¿qué son los impuestos? Los impuestos son la principal forma de recaudo del Estado, es decir, es la forma en la que se obtiene la mayoría de los ingresos públicos, que sirven para administración, infraestructura o prestación de servicios. Eso es uno de los pocos. En definitiva, los impuestos son tributos que pagamos cada persona, familiar o empresa del Estado para poder pagar las necesidades colectivas que afectan a toda la población. Tipos de impuestos tenemos dos que son los directos e indirectos. Los impuestos directos. Los impuestos directos son los gravámenes establecidos por la ley que debemos pagar todos nosotros y se aplican directamente de las personas que tienen los ingresos, patrimonio grabado. Los impuestos indirectos, otro tipo de impuestos son los impuestos indirectos, son gravámenes que recaen sobre determinados productos o servicios. Estos impuestos son iguales para todos y no tienen en cuenta la capacidad de pago del contribuyente. Debemos saber que todos los impuestos son iguales porque no todos pagamos los mismos impuestos. Dependiendo de nuestra riqueza deberemos pagar más o menos. Ahora debemos diferenciar clasificación y los tipos. Seguimos con clasificación de impuestos. Impuestos nacionales son los impuestos emitidos por el Poder Ejecutivo y sometidos a consideración del Congreso Nacional para la aprobación. Los impuestos del orden nacional son el impuesto valor
agregado, este impuesto se incluye sobre toda la venta y bienes de servicios del territorio nacional y lo conocemos con las siglas IVA. El impuesto de renta son los ingresos de las personas naturales ajustados por deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto de la renta aumentan con el ingreso del contribuyente. Entre más dinero gane una persona natural, más impuesto debe pagar. Impuesto al timbre nacional se incluye en la protocolización de todo contrato o instrumento público que se incluye en los títulos valores que se otorguen, acepten en un país suscrito entre particulares, el Estado o también entre particulares. Contribuciones especiales son impuestos especiales para poder financiar necesidades específicas en el presupuesto de la nación. Seguimos con la clasificación con los impuestos departamentales. Son los impuestos que se fijan por regiones o departamentos. Entre esos están los impuestos de consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco, impuestos al registro, sobretasa a la gasolina o impuestos de vehículos. Cabe recalcar que los impuestos varían dependiendo de la región o departamento. Puede que en unos cobren más y en otros menos. Y encontramos los impuestos municipales, que son los impuestos fijados en cada municipio. Los impuestos incluidos en este apartado son los impuestos a industria y comercio, impuestos prediales unificado, impuestos sobre vehículos automotores, sobre tasa a la gasolina, impuestos de delineación urbana, impuestos de azar o espectáculos. Cabe aclarar que todo el mundo paga impuestos, ya sean personas naturales a través de su documento de identidad que los denomina en una serie, o las personas jurídicas mediante el NIT, que es el número de identificación tributaria. ¿Para qué se usarían los impuestos? La principal acción en la que se usan los impuestos son en el contribuyendo de la cuota y pago de los administrativos de gobierno y quienes la manejan. A su vez, se debe saber que una de las cuestiones que también aportan los impuestos son instituciones educativas públicas, tanto universidades como colegios públicos, hospitales y la salud pública, mantenimiento y aseo de lugares públicos, bonos o subsidios de alimentación a beneficiarios, construcción y desarrollo de nuevas obras públicas, becas y subsidios educativos en escuelas privadas y universidades privadas, pago de nómina a funcionarios públicos, subsidio en productos de manera directa y al estudio y desarrollo de nuevas tecnologías, así como al pago de campañas publicitarias para posibles candidatos.